Es un placer de verdad para estar en casa otra vez que ya mencioné. Pero es un placer para predicar la palabra, no solamente pasar a iglesias para dar como una update, una muestra del ministerio que estamos haciendo aquí, aunque me encanta hacerlo. Cuando tú eres un pastor predicando la palabra de Dios, es poco difícil para sentarse por 2 o 3 semanas, solamente dando un update en 5 minutos o 10 minutos sentando y siendo como eres un pastor rebelde porque no estoy ahí enseñando, y especialmente con todas las enseñanzas de clase que tenemos aquí, yo sentí como estoy haciendo nada más que sentando y ¿qué hora? Como un niño que debe estar en la escuela pero no está en la escuela, siente cómo está rebelde, quiere hundirse en un lugar o el otro porque no está haciendo lo que debe hacer. Es como sentí allí. Nosotros vamos a hablar de algo muy importante en la Biblia. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Decimos que somos cristianos. Pero ¿sabes algo? Ese es algo que desarrolló de después. En la Biblia hay solamente 3 lugares en la Biblia que menciona cristianos. Cristiano y cristiano. Solamente 3 lugares en la Biblia. Y de verdad no era Juan Bautista, no era Jesucristo, los apóstoles, para llamarnos cristianos, y los extranjeros. Ellos son cristianos. Ellos son cristianos. Los que no eran cristianos. Cristianos, ¿qué es cristianos? ¿Qué significa el nombre cristianos? Los cristianos, como Cristos pequeños, dicen. Los que siguen, los que creen y aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor. Pero este nombre nos dio los extranjeros, no los cristianos. Entonces, estuve pensando cuando estoy poniendo este mensaje en orden, y es una razón que tomé el tiempo para desarrollar esta plática esta mañana. Tenemos que cuidar de verdad en lo que estamos pensando de nosotros mismos y que los otros piensan de nosotros. Cuando decimos que yo soy cristiano, exactamente qué estamos diciendo a los demás que no entienden de verdad qué es cristiano. ¿Qué significa a ellos? ¿Qué significa a nosotros? ¿Qué estamos pensando nosotros de qué es un cristiano? Entonces, esta mañana yo quiero mostrarle algo en la palabra de Dios de cristianos y discípulos y apóstoles. Puede buscar conmigo por favor en Hechos 11, 19 a 26. Nuevamente queremos repasar nuestro texto para la mañana, ¿ok? Para esta mañana. Hechos 11, 19 a 26. Dice aquí: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Dónde fueron? Solamente los ¿qué? Judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muchos. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Okay? Dice aquí, y una gran multitud.
fue agregada al Señor. Esa es una buena explicación de los que están aceptando a Jesucristo, empezando a crecer, tomando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y mira aquí en 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice aquí en versículo 26, que es la clave, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién está llamando a los discípulos cristianos? Los por afuera. Los por afuera está hablando de este grupo cristianos. Pero la Biblia dice aquí en 26, en 26, esto en 30, dice aquí, y enseñaron a mucha gente, y a los que discípulos se les llamó. Pero la palabra les llama ¿qué? Discípulos, no cristianos. Por la primera vez, la gente está llamando a esta gente de este camino cristianos, cristos pequeños. Aunque ellos no de verdad entienden muy bien de qué era, porque no estaba involucrado, pero este movimiento y toda esta gente son cristianos, son cristos pequeños, porque está escuchando a Cristo, copiando lo que está enseñando, para hacer que Él está enseñando, son cristianos. Pero su nombre no es tan mal para decir a la gente que está siguiendo a Cristo como cristianos, no es como una mala palabra, pero mi punto es, los por afuera está llamando a nosotros cristianos sin saber de verdad la doctrina de la palabra de Dios que creemos, y está diciendo que son creyentes, no, cristianos, a los son cristianos. ¿Sabes algo? Hay varias religiones diferentes y congregaciones diferentes que enseñan cosas diferentes que van a decir que, somos cristianos. Pero el mundo está llamando todos los que creen en Dios, que dice algo, enseña algo de Cristo, cristianos. Involucrado en este término es los bautistas, como nosotros. ¿Somos bautistas o somos discípulos o creyentes? ¿Okay? Tenemos otro nombre para bautistas. Pero nosotros primero bautistas o somos creyentes. Somos creyentes. ¿Okay? Somos creyentes. Pero tenemos los que dicen bautistas o presbiterianos, presbiterianos, metodistas, que muchos ya creemos muy cerca uno del otro. ¿Okay? Hay muchas cosas en común que tenemos. Pero los testigos de Jehová, mormones, séptimo día, hasta los más lejos, el mundo está llamando cristianos. Pero es porque ellos van a decir, son cristianos, ellos son iguales, no importa qué iglesia asistimos, son iguales. Es para mostrarle que de verdad ellos por afuera, que se llaman nosotros cristianos, no saben de qué es un cristiano o qué es cristiano en nuestro término. Nosotros decimos, cristiano significa, y nosotros vamos a empezar a explicar qué es cristiano a nosotros. Pero va a pedir a otra persona de esta congregación que es cristiano, posiblemente va a tener una definición diferente. Pero si pasa allá en la calle para pedirles de nosotros aquí en este auditorio que somos, ellos van a tener otro tipo de definición de cristiano. Yo creo que nosotros necesitamos saber que de verdad es el mundo y los de afuera que nos dio o nos llamó cristianos. En la Biblia va a encontrar en 3 lugares y nada más. Aquí era uno de ellos que ya leímos, que está usando en plural en 26, que dice, y a los discípulos se les llamó cristianos, plural. El otro 2 lugares podemos encontrar en Hechos 26, 28. En 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo,
por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Agripa, que no era cristiano, está escuchando Pablo cuando está explicando, enseñando, dijo Agripa, wow, están tan cerca para convencerme a ser cristiano. Pero ¿quién dijo cristiano? ¿Pablo o Agripa? Agripa, okay, que no era cristiano o creyente o discípulo. Okay. Otra vez tenemos un ejemplo que en Hechos que ya leímos en capítulo 11, 19 a 26, eran los de afuera llamando a los que están siguiendo a Cristo cristianos. Y aquí tenemos a Agripa, que no era cristiano tampoco, que dijo, ya cerca me convenció para ser cristiano también, como ustedes, pero no era. Okay. Y tenemos el otro ejemplo también. Tenemos en 1 Pedro 4, 17 o 16. Aquí nosotros podemos pensar ya posiblemente en la Biblia, permíteme buscarlo, ok. 1 Pedro 4, 16. Vamos a cambiar esto por 15 y 16, Gustavo. 15 y 16. 1 Pedro 4, 15 dice, así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Okay? Cristiano o cristianos, 3 veces en la Biblia, no hay otro lugar que podemos encontrar la palabra cristianos o cristiano. Y cada vez es una referencia a este grupo de gente, pero no por los creyentes. ¿Ok? ¿Ya estamos de acuerdo hasta ahorita? ¿Ya estamos siguiendo? Pueden buscar por sí mismo. Si tiene una concordancia, como yo usé para investigar esta información, si tiene uno en tu casa, puede buscar por sí mismo para ver en la palabra que no hay otros lugares, ¿ok? Es muy importante para entender a quién está llamando a nosotros cristianos y quién más hoy en día está llamando a nosotros cristianos. ¿Qué es cristiano? Cristiano tiene, varios significados en el mundo. Muchos no tienen ni idea qué es cristiano. Si se cree que hay Dios y hay un Espíritu Santo y un Jesucristo, son cristianos. Y muchos, si son salvos o no son salvos, es cristianos. Pero la palabra no nos llamó para ser cristianos. La palabra de Dios no nos enseñó para ser un buen cristiano o para ser cristianos. Nos enseña y nos llama primero para ser discípulos. 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 En la Biblia podemos encontrar la palabra discípulo 26 veces. 26 veces. Pero cuando el Señor y los otros en la Biblia está hablando de discípulos, plural, va a encontrar por el otro 232 veces. Más que 250 veces podemos encontrar la palabra discípulos cuando el Señor y los apóstoles y en la palabra de Dios está hablando de sus discípulos, pero solamente 3 lugares donde dice cristianos, pero era llamado cristianos por los de afuera, que no son creyentes. Discípulos. Discípulos. Yo voy a tomar esta oportunidad para leer a ustedes qué significa discípulo. Otra vez para mostrarle qué fácil es para estudiar tu palabra. Después de pasar es concordancia para aprender cuántas veces habla de discípulos y cristianos y dónde está para buscar los versículos, para entender qué dice. Sí, mira, los 3 versículos, simplemente yo fui los 3 versículos para leer en el contexto. ¿A quién está hablando? ¿A quién para ver? Wow, ok.
Fácil, ¿verdad? Podemos hacer eso. No mencioné nada que cada uno de nosotros sentando aquí ahorita no podemos hacer en casa, ¿verdad? Y ahora, después de contar, puede literalmente buscar la palabra discípulo y contar cuántas veces está en la Biblia. 1, 2, 3, 26. Y cuando llegamos a discípulos, vamos a contar 232. Pero también usé el otro herramienta que enseñamos en esta iglesia, es como usar un buen diccionario de la Biblia. Nosotros tenemos aquí este nuevo diccionario ilustrado de la Biblia que vendemos. Tenemos pocos aquí todavía de ellos. Concordancias no, pero diccionarios todavía tenemos algunos. Usé este para buscar definición de discípulo. Oh, wow, ok. Pero permíteme primero leer que brinqué sobre cristiano. Busqué primero cristiano. El diccionario ilustrado de la Biblia significa partidario o seguidor de Cristo. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Fue un distintivo inventado por personas extrañas al Evangelio y no por los discípulos mismos. Los adherentes a la fe de Cristo preferían llamarse hermanos, discípulos, santos, creyentes o elegidos. Pero no cristianos, es que dice el diccionario bíblico. También busqué la palabra discípulo. Mira que dice este diccionario ilustrado de la Biblia. Dice alumno o aprendiz. O aprendiz, es como se dice, ¿verdad? Aprendiz. Término usado para designar a los seguidores de Juan el Bautista y sobre todo a los de Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 10:24. El discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. A veces discípulo se refiere en especial a los apóstoles, como en Mateo 10:1. Vamos a ver un momentito, vamos a leer los lugares un momentito. Pero en otras ocasiones a los creyentes en general, ¿ok? Hablando de discípulos. Ok, vamos a ver que el Señor dice aquí en Mateo, capítulo 10:24. Mateo 10:24. Voy a leer hasta 42. Vamos a leer esa historia, ¿ok? Ese es algo muy interesante, donde menciona el discípulo, que es más que un alumno que se sienta y escucha. Entonces, para ser discípulo del Señor, no es alguien que llega a la iglesia, para sentar en la iglesia, para escuchar de la palabra de Dios. Este no es un discípulo. Discípulo del Señor es uno que está en la iglesia o en el templo o donde están juntando por un curso de la Biblia para aprender qué dice la Biblia. Donde están juntando, escuchando, aceptando en su corazón para hacer la verdad y practicando. Un discípulo es mucho más que alguien que está sentando para escuchar. Podemos sentar y podemos asistir a una iglesia, podemos estar fiel a la iglesia, podemos tomar cursos de discipulado y no ser un discípulo del Señor. Recuerden la Biblia, no voy a pasar todos los versículos porque no es parte del mensaje de verdad, pero ya cuántas veces nosotros ya estudiamos, ya platicamos de la Biblia. ¿Qué dice la palabra? ¿O qué dice Jesucristo en la palabra de un discípulo? Si no odia, ¿qué? Tu mamá, tu país y todos los lugares y todas las cosas que tiene el mundo. Si no odia eso contra mí, si no me ama mucho más que todas esas cosas, tú no puedes ser, ¿qué? Mi discípulo. Si no me escuchan, sigan para practicar lo que estoy enseñándole, no puede ser mi discípulo. Primero, los que escuchan
Los que aceptan, primero son discípulos o creyente. Un creyente acepta a Jesucristo como Salvador, pero algunos nunca aceptan a Jesucristo como Señor. Es para escuchar, pensar, aceptar y practicar. Es un discípulo. Es uno en entrenamiento. Entrenamiento. Alumno o aprendiz. Es un alumno que está siguiendo, copiando, haciendo la misma cosa que su maestro o su Señor está enseñando, haciendo. Copiando, no solamente siguiendo. Recuerda también la palabra cuando hay mucha gente que estaba siguiendo al Señor Jesucristo y Él paró y dio una vuelta, como muchos de ellos están siguiendo. Ustedes no son mis discípulos. Usted está siguiéndome solamente para ver qué voy a hacer. ¿Qué otro milagro voy a hacer? Es como un show. O está siguiéndome porque quiere comida, pero no está siguiéndome porque quiere cambiar tu vida. Solamente está siguiendo para ver qué va a hacer mañana. ¿Qué tipo de milagros va a hacer? Entonces quiere estar allí para ver y disfrutar la presencia del Señor, pero no quiere ser su discípulo. Y el Señor confrontó a ellos. Y el mayor parte de ellos dio una vuelta para regresar a la casa, porque Él dijo, si no odia este mundo, no puede ser mi discípulo. Si no toma tu cruz para morir a tus deseos de la carne, diario, no puede ¿qué? Ser mi discípulo. Ya leímos los versículos en el último 2-3 meses, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. Entonces, para ser discípulo, no solamente alguien que asiste a una iglesia o asiste a una clase de discipulado. Un discípulo es uno que de verdad está tomando en serio a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un creyente verdadero. El Señor dijo, wow, por tus labios está alabándome, pero tu corazón es muy lejos de mí. Aquí es muy lejos. Ya aprendieron cómo jugar iglesia, hablar el idioma de la iglesia, pero tu corazón está muy lejos para aceptar mi palabra, para copiar y poner en práctica. Discípulos. Vamos a empezar a leer ahorita. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no hay de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Dios. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valáis vosotros que muchos pajarillos. Más valáis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿No pensáis
que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Suena familiar? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un discípulo es uno tomando acción, no solamente escuchando. Ya entiendo. Felicidades, pero estamos obedeciendo. Somos discípulos del Señor porque un cristiano de verdad es un término que todo el mundo hoy en día está llamando a gente que cree que existe un Jesucristo. Si Jesucristo es Dios, o Jesucristo es Hijo de Dios, o Jesucristo es un Dios, o Jesucristo es solamente una profeta, o cualquier otro pensamiento que tiene, el mundo está llamando a cristianos. Nosotros, espero que somos cristianos o Cristos pequeños, de verdad, espero que sí, pero tenemos que entender, Dios y Jesucristo no nos llamó para ser cristianos en ese término. Nos llamó para ser discípulos. Y después de discípulos existe apóstoles. Un apóstol es diferente que discípulo. Un discípulo está en entendimiento. Un discípulo está escuchando, tomando notas, recordando, cambiando su vida para poner en práctica. Y un día este discípulo va a llegar al punto que ya está listo para ser un maestro, para enseñar a los demás, para enviar afuera apóstoles, pastores, misioneros y algunos maestros. Nosotros no podemos estar contentos para sentar aquí en esta iglesia, para escuchar la palabra, llegar fielmente y no poner en práctica la palabra de Dios. No son sus discípulos, sino estamos listos para morir a este mundo, para cambiar nuestra vida, para vivir en acuerdo con la palabra de Dios. No somos de verdad creyentes que son discípulos. ¿Podemos ser creyentes y no discípulos en la iglesia? ¿Podemos ser creyentes? ¿Podemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y aceptar a Jesucristo como Él es Hijo de Dios que murió por los pecados? ¿Podemos ser creyentes para creer y no ser discípulos porque no estamos poniendo en práctica las cosas que estamos aprendiendo de la palabra? Sí. Podemos ser creyentes para recibir un Salvador. Y es posible para sentar a esta iglesia y decir que yo quiero un Salvador, pero yo no quiero un Señor, porque yo quiero ser mi propio Señor. Me gusta mi mundo. Me gustan las cosas del mundo que tiene para ofrecer. Eso es más importante a mí que la palabra del Señor y para cambiar, para seguir a Cristo. Hay cosas del mundo que yo prefiero más que seguir a Cristo y negar. Para seguir a Cristo hay algunas cosas que yo tengo que negar para seguirle y estoy haciendo una decisión que no voy a hacerlo porque yo prefiero las cosas del mundo. Yo prefiero mi trabajo para sentir cómodo más que tomar un trabajo que paga menos cómodo por la gloria del Señor, porque yo soy mi Señor todavía. Es fácil como cristianos para nosotros tomar cursos de discipulado,
entrar a una iglesia que enseña la palabra. Podemos entrar y ser creyentes en el Señor y todo. Y podemos aceptar a Jesucristo para tener salvación por fe, que creemos y aceptamos a Jesucristo y quedar con bebés y no ser un discípulo. Por discípulo es un entrenamiento que está escuchando y poniendo en práctica y después puede enseñar como maestros. Si de verdad es un error cuando nosotros hacemos maestros de discípulos. Si muchas veces nosotros brincamos muy rápido para ser un maestro en la iglesia antes de su tiempo. Algunas veces hay gente en la iglesia que falta paciencia y quiere correr como yo hice hace años. Yo recuerdo cuando yo tomé todo lo que ofreció la iglesia. Estuve involucrado en todo lo que existe. Estuve corriendo. Y mi pastor me dijo un día, wow, Larry, corrió todo del seminario, el seminario, en el momento del Shepherd School, en los primeros 2 años. Wow, tomé todos los cursos corriendo, tan rápido. No aprendió nada. Están tan ocupados corriendo para tomar. Y al fin, ¿están preparados? No, porque estaba corriendo tan rápido, no tuvo tiempo para desistar. No creció naturalmente, estaba empujando. ¿Por qué no están satisfechos? Para escuchar, aprender, tomar tu tiempo y servir al Señor ahorita, donde estás. Y cuando el Señor está cambiando tu ministerio, toma naturalmente y permitir al Señor cambiar un discípulo para ser un apóstol, un maestro, un pastor o misionero. Pero primero es discípulo. Tenemos que escuchar y poner en práctica primero. No somos pastores porque ya terminamos con el seminario. No somos maestros porque ya leímos Génesis. No somos líderes porque ya soy miembro de la iglesia. ¿Me explico? Tenemos que cambiar como pensamos. Como la Biblia escribió. ¿Somos cristianos? Espero que yo soy una copia de Cristo en la manera que puedo hacer como humano, pero yo sé que no puedo ser una copia exacta de Cristo, porque yo soy humano de pecado y todo, yo tengo mis problemas, pero eso pone una fuerza para copiar Cristo, sus enseñanzas, su guía, sus acciones y cosas que veo para actuar como Él. Yo quiero ser como Cristo, un Cristo pequeño, pero la Biblia dice, haz discípulos. ¿Ok? ¿Aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Ok? Los primeros, ir. Los que están aprendiendo, los discípulos, que son ahora apóstoles también, ir. Y vamos a, ¿qué? Evangelizar, que dice Marcos. Y Mateo, ¿qué? Hacer, ¿qué? Cristianos. Discípulos. No dijo haz cristianos. Haz discípulos. ¿Y qué son discípulos? Los que está escuchando, que está practicando. Si alguien no es un discípulo, queremos continuar a empujar y hacer un discípulo de alguien que no quiere ser un discípulo. Los que solamente quieren ocupar su tiempo para platicar y todo, pero no quiere cambiar su vida. Pastor, cuida, pastor. Mi pregunta es ¿de verdad, como maestros, como líderes, para ser discípulos, para ser un discípulo es para poner tu tiempo en los que está escuchando y poner en práctica? Pero algunas veces tenemos gente que no quiere practicar, solamente quiere escuchar, ocupar tu tiempo y hablar contigo. Ustedes tienen algunos de ellos que quieren ocupar tu tiempo, quieren tu consejo, pero nunca sigue tu consejo. Están ocupando tu tiempo, no quiere cambiar. ¿Qué hizo Jesucristo? Cuando hay gente que está siguiendo para ocupar su tiempo, pero no quiere cambiar, les envió a casa. Ustedes, su corazón no está recto. Los que quieren seguir, copiar, asistir, ayudar en la causa de Cristo, adelante con valor. Los que quieren sentar en la iglesia, escuchar, criticar y juzgar, no son discípulos. No. La Biblia está llamando a ellos problemas en la iglesia. Rebeldes. Amén. ¿Dónde estamos nosotros?
Que no estoy apuntando mis dedos a gente, estoy apuntando mis dedos a gente. Todos nosotros, incluyéndome. Yo tuve que parar y checar mi propia vida. Tuve que parar y checar, Larry, ¿dónde estás tú? Como pastor. En tu vida, ¿qué estás haciendo como cristiano o discípulo? ¿Sabes algo? Estoy en una posición de apóstol, bíblicamente, como maestro, pastor o misionero. ¿Soy misionero? Claro. ¿Soy pastor aquí? Claro. Wow, ¿dónde está mi corazón? La Biblia dice, para ponerme en esa posición, es el Señor que nos llama para ponernos en posiciones. Pero estoy en una posición, yo tengo que pensar en una manera, tengo que actuar en una manera y obedecer en una manera. Amén. Como un discípulo tenemos que escuchar en una manera y practicar en una manera. Un discípulo está en entrenamiento, siguiendo, cambiando su vida. Un apóstol es uno que ahora es tiempo para enseñar, para ser un maestro, para enseñar a los demás, para hacer lo mismo. ¿Okay? No podemos empujar el proceso. No podemos hacerlo. Mateo 10:1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12, ¿qué? Discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles son estos. Y empezó a nombrar los 12 discípulos. En versículo 1 él dijo, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad a los discípulos que estaban en entrenamiento, aprendiendo, practicando. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y a toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, él cambió el nombre. Ahora están listos para ser apóstoles. Nosotros tenemos un orden. Cada creyente que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador para empezar el proceso de discípulo. No está bien para sentarnos y no empezar el proceso para ser un discípulo. Como Pablo dijo a la iglesia, mira, hay muchos de ustedes, yo quiero enseñarles cosas más profundas en la Biblia, que es carne espiritual, pero yo no puedo. Porque ustedes todavía son bebés, tomando leche. Todavía no está tomando la palabra para tomar y aprender y practicar. Todavía están actuando como bebés en Cristo, o los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero todavía está actuando, viviendo, creyendo, aceptando los caminos como era cuando aceptó a Jesucristo. No hay cambios. Está quedando. Jugando iglesia, pero no está cambiando tu vida, cómo piensa, cómo cree, cómo está actuando. Y por eso hay cosas que quiero enseñar a esta iglesia, Pablo dijo, que no puedo. Cosas más profundas, espirituales, pero no están listos todavía. ¿Por qué? Porque no está tomando este papel de discípulo todavía. Está escuchando de eso, pero no está cambiando. Nosotros necesitamos checar adentro nuestro corazón. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? De verdad, ¿estamos aquí solamente para causar nuestra conciencia sentir mejor? ¿Estamos aquí porque mamá y papá están jalando de pelo a la iglesia los domingos para estar aquí? ¿Estamos aquí porque no es porque quiere cambiar tu vida, pero es porque tú quieres recibir las bendiciones del Señor pensando, si yo voy a la iglesia, Dios va a bendecirme? No tengo planes para cambiar como pienso, para obedecerle tanto, pero yo quiero estar solamente suficiente aquí en ese lado, sobre este raya que pintó el Señor para recibir sus bendiciones, pero nada más. En cada iglesia que existe, hay gente así. Y también en cada iglesia que existe, hay gente que está diciendo, Señor, cambia mi vida, cambia mi ser, muéstrame dónde estoy mal, ayúdame para cambiar,
Ayúdame para ver dónde estoy mal y para cambiar mi actitud. Ayúdame. Muéstrame. Ayúdame para hacer que es correcto, aunque para hacerlo voy a perder amigos o familia o posiblemente mi trabajo. Muéstrame y dame el poder para cambiar. Hay gente en la iglesia siempre así también. Son ellos que el Señor va a llamar para ser pastores misioneros del futuro. Pero los que simplemente están escuchando, criticando o dejando, no apoyando, no siguen autoridad en la iglesia, no son discípulos del Señor, con las bendiciones del Señor. No son discípulos verdaderos, solamente en la vista. ¿Me explico? Algunos en la iglesia, en 20 años va a ser lo mismo como era 20 años antes. Algunos que no tienen más que 3 años o 4 años del Señor, ya están listos para ser pastores. ¿Qué pasó? Algo diferente aquí. ¿Me explico? La doctrina de la palabra de Dios, nosotros no podemos ser discípulos si no conocemos las ordenanzas y la palabra de Dios. No podemos conocer la palabra de Dios si no estamos leyendo la palabra de Dios. No podemos leer y entender la palabra de Dios si no tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros para enseñarnos. Como ya enseñé en el pasado, nosotros como creyentes, para ser discípulos verdaderos del Señor, es para escuchar la palabra, para leer la palabra diario, para estar en la palabra. Si no es diario, cada otro día. Mi punto es este. Es para estar en la palabra de Dios aprendiendo, constantemente leyendo, estudiando. Cuando estamos empezando como bebés en Cristo, pasa así. Un buen empieza es este. Posiblemente algunos tienen una pena para pedirme dónde voy a empezar para ser un buen discípulo del Señor. Permíteme enseñarle cómo. La Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo que va a enseñarnos. Amén. El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Espíritu Santo. La Biblia dice, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a enseñarnos. El autor va a enseñarnos. ¿Cómo hacemos entonces? Porque yo siento, pastor, cuando estoy leyendo y no entiendo, está bien. Está bien, permite el Espíritu Santo enseñarle. Primera cosa que va a pasar, tú vas a leer, vamos a decir que estás leyendo como 3 capítulos diario. Nada más. Nada más que tomando como 10 minutos, 15 minutos leyendo 3 capítulos diarios. En orden. Hoy, capítulo 1 a 3, mañana 4 a 6, el próximo día 7 a 9. Está leyendo. Tú vas a empezar a leer la Biblia y continua. Y por un tiempo, tú vas a solamente leer y a escuchar y vamos a leer más lento para permitirnos entender que estamos leyendo y posiblemente para recibir muchas historias. Pero cuando continuamos, el Espíritu Santo va a empezar a tocar tu memoria. ¿Recordaste que leímos hace 4 meses? Oh, sí, es igual como la historia que leí ahí en Mateo. Aquí en 2 Corintios, Pablo está hablando de eso. Ok. Y continúa a leer. Cuando continúa a leer, llega un tiempo en tu vida cuando tú no puedes sentarse y solamente leer 3 capítulos diarios, porque el Espíritu Santo va a causar una interrupción cada rato. Hey, mira este. Y sí, yo recuerdo aquí, ya leí hace 3 meses aquí. En referencia, yo recuerdo hace 3 años cuando estudié este. Es decir, todo está empezando a llegar a luz. El Señor está enseñando. Él está hablando de eso. Yo pensé era una historia. Es una historia, pero tiene una doctrina, tiene enseñanza. Entonces la Biblia es difícil para leer 3 capítulos en 15 minutos porque el Espíritu Santo está parando a nosotros para recordarnos de que leímos. Y Él está empezando a tomar los piezas como una rompecabezas para poner en orden y todo enlaces como, wow, ¿quién está haciendo? El Espíritu Santo. ¿Dónde está leyendo? En tu casa. O en tu carro, en el break. ¿O dónde estás? Tomando tiempo para leer y permitir al Señor ser el Señor. Pero si no estamos involucrados en la Biblia, solamente asistiendo a la iglesia los domingos y nada más, no son discípulos.
Si no está tomando, que está escuchando para empezar. Oh Señor, yo veo aquí, tu espíritu tocó mi corazón esto haciendo lo mismo. Tengo que cambiar, pero yo no puedo cambiar. En mi poder, wow, yo no sé cómo cambiar. Tienes que mostrarme, enséñame. Permita el Señor ser Señor en tu vida. Amén. Relax. Tranquilo. Vamos a leer y permitir al Espíritu Santo empezar a enseñarnos, y cuando está enseñando vamos a decir, ok, Dios, ahora estoy parando entiendo algo, gracias, ayúdame ahora para cambiar cómo pienso y para obedecer. ¿Y puedo decirle algo? Si tú vas a obedecer al Señor para ser su discípulo, tú vas a sentir muy incómodo muchas veces en el mundo y en tu carne. Tú vas a pelear contra tus deseos carnal. Hay tiempos cuando tú quieres cosas del mundo o quieres hacer otras cosas y no quieres obedecer al Señor porque están cansados o siempre estoy dando aquí, haciendo y queremos hacer algo diferente que el Señor está enseñando. Va a sentir algunas veces incómodo, frustrado. O sea, wow, no, como cristianos siempre hay paz, estamos flotando en el aire. No, para cristianos o creyentes, permíteme decir, hay tribulación, la palabra dice. Si tú vas a seguirme para ser mi discípulo, el mundo va a odiarte. Es muy probable que gente en tu familia va a odiarte. Es muy probable que algunos de tu familia nunca quieren verte más si tú vas a ser mi discípulo. Solamente diciendo, si tú vas a ser mi discípulo, el mundo está mirando, es algo diferente y odio a esta persona. Se van a odiarte. ¿Por qué? Porque me odia primero. Porque de verdad, si somos discípulos, el mundo va a rechazar. Va a tener tribulaciones en este mundo, porque ese no es nuestro hogar. Nuestro hogar está ahí. No aquí, ese es temporal. Haz tu decisión. Si ama el mundo, y relaciones del mundo, y familia, y su trabajo, y su dinero, y tu casa, más que yo, no puedes ser mi discípulo, porque hay un problema con tu amor. Es discípulo. Tengo que terminar. Permíteme terminar con este. En la Biblia dice, apóstoles, mencionado 79 veces. Un apóstol, dice el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, transcripción de la voz griega apóstolos, derivada del verbo griego aposteio, significa enviar o despachar. Este verbo se distingue del verbo pempo, en que involucra, estoy leyendo mal. Este verbo se distingue del verbo pempo, P-E-M-P-O, en que involucra la idea de ser enviado con un propósito especial o con autorización oficial, enviado, delegado o mensajero. Empezaron como un creyente para ser discípulo. Ir a ser discípulos, bautizándoles, enseñarles todas las cosas, apóstoles, que les enseñé. Ese es el trabajo de la iglesia. No para llegar a la iglesia, ok, pastor, enséñame. Si me gusta que escucho, voy a aplicar. Si no, no. Ok, pastor, estamos pagándole para ser pastor. Es tu trabajo para servir en la iglesia y para servir a nosotros, ¿no? No es el trabajo del pastor para enseñar la palabra y enseñar a la iglesia, trabajar. Es el trabajo de la iglesia, no el pastor. Pero estamos pagando a este pastor. Muéstrame a alguien que piensa así. Yo voy a mostrarle a alguien que no entiende la Biblia. Muéstrame a alguien que cree que está bien para llegar a la iglesia, voy a ver si esta iglesia es uno que va a servirme. Si esta iglesia es uno que va a enseñar las cosas que quiero aceptar. Y si esta iglesia no va a enseñar las cosas que me gusta, voy a salir o voy a criticar. Yo voy a mostrarle a alguien que no es un discípulo. Amén. Este no es un discípulo. Discípulo es uno que está escuchando de la palabra y cambiando. No solamente escuchando. Para los que escuchan
y no se cambien, van a cambiar, pero van a cambiar para ser criticones, nada más. Amén. Si no escuchan, juzgan, no toman responsabilidad, critican, están en peligro porque son rebeldes en pecado contra el Señor. Amén. ¿Somos perfectos? ¿Es posible para ser perfecto? No. Pero la Biblia dice ser perfectos. La palabra perfecto no significa para ser sin pecado, perfecto, sin error. Está diciendo es madurez. Estudia la palabra perfecto. Para ser perfecto en la palabra es para ser maduro. Para crecer, para ser adulto. Es nuestro trabajo para crecer, para ser adultos en la palabra, para empezar a ser discípulos, porque ahora somos maestros. Es por cada cristiano. Pero mi don es este, o este, o este. Y no tengo que hacer nada más. No. Nuestro trabajo para cada cristiano es para ir a ser discípulos y hacer el trabajo de la iglesia. Pero nuestro don es maestro o pastor. Todo es para equipar y desarrollar la iglesia. Tiene una oficina en la iglesia, un lugar para servir, pero no solamente allí. Ese no es un líder. Amén. Un líder es un discípulo que está escuchando y practicando y enseña a los demás. Si hay alguien en la iglesia, la palabra dice, que nos ayuda, los que son espirituales pasan para ayudar, no los carnales. Porque nos ayuda. Amén. Es un proceso. Buen estudio. Nosotros en esta iglesia queremos ser ¿qué? ¿Cristianos o discípulos? Para ser apóstoles un día. Amén. El Señor no va a llamar a cada uno de nosotros para ser un pastor, misionero o maestro. No va a hacerlo. No va a llamar a todos. Pero todo es el proceso para servir en la iglesia, para amar uno al otro, cuidar uno al otro, orar para uno al otro. Esa es la obra de cada uno. Para escuchar, aprender y cambiar su vida. Y posiblemente el Señor va a llamarle para servir como pastor misionero, no sé. Pero cada uno tiene que vivir lo que está aprendiendo. Amén. Algunas veces el Señor va a pedirle hacer cosas que no le gustan. Algunas veces yo voy a pedirle como tu pastor hacer cosas que no le gustan. Y tiene que hacer una decisión. ¿Qué decisión va a hacer? Vamos a orar. Padre, gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.